Buenos días. Vamos a continuar con nuestra materia de biología y pues la materia, la unidad es genética y hablar de genética es un tema muy complejo y muy amplio. Hemos comentado en clases anteriores que la genética tan complicada es que hace muchísimos años no había en el estado de Puebla más que un solo genetista que incluso daba clases en la escuela de medicina y que también era genetista en el hospital. Y entonces les decía, no había otro más que él y eran muy contados a nivel nacional. Ahora ya hay, por lógica, ya hay más genetistas, pero eso es debido a la complejidad de la materia. En esos momentos, cuando había un genetista, era el que ¿verdad? Recibía todos aquellos pacientes que tuvieran alguna alteración genética y que él era el que les daba seguimiento. Pero bueno, nosotros al hablar de la genética es muy amplio. Si ustedes recuerdan, les mandé una fotografía en donde hay tres patos, ¿verdad? Ahí dialogando, ¿verdad? Una pareja de patos y otro pato ahí que les estaba haciendo preguntas porque el matrimonio de patos llevaba consigo cuatro patitos, ¿verdad? Tres blancos y un negro. Entonces aquí, ¿verdad? El pato le hacía preguntas a la pata y le decía, ¿cómo es posible que usted tuvo tres patos blancos y tenga uno negro? La pata le dice, yo no tengo la culpa de que mi genotipo, ¿verdad? Se haya manifestado así como mi fenotipo en el que yo tuve un gen alelo del color negro, ya sea yo lo tuve o lo tuvo un marido, y esta es la causa por la cual pues nació este pato de color negro. Ya habíamos explicado qué son genes alelos. Los genes alelos son los que se encuentran en la misma postura, en la misma situación que los genes homólogos, y que estos son los genes alelos los que van a dar la característica específica de un nuevo ser vivo. En este caso, el color negro es precisamente por el gen alelo que va a dar color negro de la piel, en este caso de las plumas de los patos, en este caso. Entonces, ¿qué es precisamente genes alelos? Son aquellos que se encuentran junto a los genes homólogos y que van a dar características especiales cuando las situaciones así se den, ¿verdad? Y mencionamos nuevamente que son genes homólogos. Homo igual son aquellos genes que proceden iguales, pero que proceden uno del padre y otro de la madre, ¿verdad? Son 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas que van a dar origen a células con 46 cromosomas. De aquí, para entender estos conceptos que nos está pidiendo la genética, debemos entender qué son los cromosomas. Los cromosomas son estructuras nucleares compuestas por cromatina, pues se llama cromosoma, que es un color, ¿verdad?, que les da la característica a los cromosomas, y que de ahí, debido a esto, ¿verdad?, los cromosomas, ¿verdad?, se van a unir con fragmentos de DNA para formar no otro tipo de cromosomas, sino cromosomas totalmente diferenciados que van a tener funciones también sumamente específicas. Y esto es precisamente lo que nos va a dar a entender lo que es la deriva génica. ¿Qué es la deriva génica? También conocido como deriva alélica. ¿Qué es alélica? De aquellos cromosomas alelos, ¿verdad? Y que también se le conoce como efecto Schwall, Reich, que es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural. Entonces la deriva génica es una fuerza evolutiva que va a estar ligada prácticamente a la acción de la selección natural, eh, cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que este cambio de las fuerzas o de las fuerzas evolutivas alélicas de las especies durante el tiempo es que precisamente para entender esto deben de saber ustedes que tanto el medio ambiente en donde se desarrolle una especie va a modelar a esta especie, le va a dar, le va a imprimir características diferentes a otros miembros de la misma especie que habiten en otro lugar determinado.
precisamente porque el medio ambiente modela al organismo. Precisamente eso es lo que se entiende por deriva génica, precisamente que es una fuerza evolutiva, ¿verdad?, que va a actuar junto con la selección natural. Esto de la selección natural, que quede claro que les decía yo, la selección natural que fue propuesta o postulada por Carlos o Charles Darwin, precisamente él sostenía, ¿verdad? Y bueno, vamos a mencionar algunos conceptos. Él mencionaba que porque Carlos Darwin hizo postulaciones posteriores a las que hizo Lamarck. Lamarck se le considera como algo que aportó a la genética, aunque sus estudios y sus postulados no tenían el sostén científico como lo tuvo Darwin, pero que en este caso Lamarck pues hizo intuiciones, ¿verdad? Intuiciones de lo que era la genética, que eran intuiciones únicamente lo que él podía captar, ¿verdad? E interpretarlo a su modo, pero que no sin ningún sustento jurídico. Sin en cambio, son válidas esas aportaciones de Lamarck precisamente porque pues tuvo mucho que ver de cierto, aunque no tenía algún sustento en su momento, ¿verdad? Algún sustento científico como es Carlos Darwin. Pero en este caso, lo importante es entender lo que es la deriva génica. ¿Qué es deriva? Derivar, ¿verdad? Trasladar, ¿verdad? Algo, eso es lo que es deriva. Y deriva génica, también conocida como deriva alélica, que va a estar junto en la actuación con la selección natural. Es una fuerza evolutiva, ¿verdad?, que va a estar junto a la selección natural, cambiando las frecuencias alélicas, ¿verdad?, cambiando lo más frecuente de los genes alelos de las especies en un tiempo determinado. Y esto es precisamente lo que podemos entender para poder entender lo que es especiación y lo que es flujo génico, ¿verdad? Y flujo génico y otros conceptos. El flujo génico es algo primordial, ¿verdad?, que juega un papel importante en toda comunidad y población. Población es un conjunto de individuos que viven en un lugar determinado que son de la misma especie. Y comunidad es igual, no igual, sino es también un grupo de individuos que habitan un lugar determinado, pero son de diferente especie. Y esto es precisamente para poder entender estos conceptos, para que nosotros tengamos una amplia información de lo que vamos a continuar viendo en genética. ¿Qué es el flujo génico? El flujo quiere decir fluir genes. ¿Por qué? Porque esto es de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se refiere a las migraciones. ¿Qué es migración? Migraciones, hemos oído hablar la palabra, sobre todo de gente que quiere llegar a Estados Unidos y que son los famosos migrantes. Migrar es trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad?, por alguna situación. Entonces, el flujo génico se llama también migración, y es cualquier desplazamiento, ¿verdad?, de genes desde una población hasta otra. Esto es fácil de entenderlo. Vamos más bien a dar algunos puntos de vista para poder entender lo que es el flujo génico. El flujo génico incluye multitud de procesos diferentes o de sucesos diferentes. Como ejemplo se pone el polen, que es transportado por el aire de un lugar a otro, ¿verdad?, hasta un destino diferente. Así las personas, ¿verdad?, se pueden desplazar, o trasladar a otra ciudad o país. Y esto, volvemos a lo mismo. Hemos visto a esto que estamos mencionando ahorita, cómo hay personas de origen mexicano que llegan a trasladarse a otro país, por ejemplo, a un país asiático, y ahí pues llegan a tener a unirse en matrimonio con algún individuo de ese país, y el flujo génico fluye, pero de una forma que van a ser muchas características especiales en donde va a predominar la fuerza evolutiva alélica. ¿Qué es esto? De que, por ejemplo, si hemos visto cómo hay estadounidenses que llegan a unirse en matrimonio con
personas asiáticas o personas de otro país, y que ese flujo génico fluye precisamente para que las fuerzas alélicas adquieran alguna importancia relevante. Y eso es precisamente, por eso se denomina flujo génico, ¿verdad? Que también se conoce como migración, que es cuando el individuo se traslada de una zona a otra situación muy diferente. Bien, entonces eso es lo que es el flujo génico, pero también vamos a hablar lo que es la especiación o también lo que es la formación de especies nuevas. Especies nuevas no quiere decir organismos de diferente especie nuevos. Especies nuevas, que vamos a explicar qué es eso de la especiación, qué es la formación de especies nuevas. Aquí el autor pone de ejemplo que esto se da cuando en una comunidad, por ejemplo, de momento estuviera dividida por la presencia de un desierto o de algún río que separe esa comunidad de las demás. Entonces, esta especiación, ¿verdad? Se queda ahí en esa comunidad que no puede ser migrante, no puede migrar, no puede ser trasladada a otro lugar para que el flujo génico continúe, sino se quedan ahí con las mismas características de ese medio ambiente que les dio estas características alélicas. Bien, entonces esta especiación es cuando otras especies que habitan en otro lugar determinado, pues llegan a tener contacto con otra especie de otra comunidad, y que la nueva especie que se va a formar pues va a tener características propias, ¿verdad?, de los dos componentes genéticos, y que de alguna manera pues va a haber, esa especie nueva va a tener características diferentes, tanto estructurales como de costumbres. Y eso es lo que es la especiación, y que puede ser una especiación instantánea, ¿verdad? Cuando una o más especies progenitoras dan origen a otra especie en una sola generación. El ejemplo más generalizado son aquí el autor menciona los pinzones de Darwin, ¿verdad?, en la que la especiación esta especiación se llevó a cabo gracias a que estos pinzones, que son estas aves que existieron en la época de Darwin, ¿verdad?, y que ahí en el momento en que Darwin predominaba en un lugar determinado, pues vinieron otros pinzones de otros lugares a implementar especies nuevas, precisamente por la adaptabilidad que tuvieron estas especies en otros medios ambientes diferentes. Esto es lo que significa especiación, ¿verdad? Si los progenitores que van a producir descendientes, ¿verdad?, con características de especies de otros lugares, como comentábamos, estadounidenses de otros países, o mexicanos con gente asiática o de algunos otros países. Eso es lo que es la especiación, y que es una especiación instantánea o regulada según las características, ¿verdad? En el caso de la especiación es uno de los problemas claves de la evolución. Pueden ser de dos tipos, ¿verdad?, como habíamos mencionado, pueden ser de dos tipos, ¿verdad?, una especiación instantánea o una, por ejemplo, en este caso de una especiación instantánea es la poliploidea, que es cuando se migran, ¿verdad?, se originan células, tejidos u organismos con 3 o más juegos completos de cromosomas de la misma especie o de especies distintas, o con 2 o más genomas de aspectos diferentes. En este caso, al hablar de esto, es precisamente, comentábamos que el medio ambiente modela al organismo, y esto es cierto. Nosotros somos productos de la evolución. Comentábamos anteriormente que mientras estemos en una aula, ¿verdad?, nosotros somos origen de la evolución. Al hablar del origen de la vida, pues hemos visto las teorías creacionistas, que hubo un ser supremo que creó todo. Eso no es discutible, ¿verdad? Y eso es
algo que se debe de respetar por la creencia de nosotros. Eso no lo tocamos nosotros, pero sí mientras estemos en un aula, nosotros tenemos la obligación de aceptar que somos productos de la evolución, y esto es precisamente porque, ¿verdad? La evolución, comentábamos que nosotros procedemos de un primate, pero de un primate específico, de un primate con características diferentes, no un primate cualquiera. Entonces, esto lo vamos a desglosar un poco más en la siguiente clase para que veamos la importancia de lo que es la genética, la importancia que es el medio ambiente, ¿sí? Y que este medio ambiente fue lo que también tradujo, ¿verdad?, en mutaciones que dieron origen a ciertas características del ser humano, precisamente porque debemos de entender la evolución gradual hasta donde ha llegado en nuestros días. Bien, jóvenes, aquí dejamos esta clase para continuar con la siguiente clase. Si hay algunas dudas, háganmelas llegar, y nuevamente, pues les deseo lo mejor, que tengan un excelente día. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.